Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Contreras, ingeniero de software y especialista técnico de MySQL para Oracle Latinoamérica. En este video vamos a platicar sobre una demostración de cómo revisar signos vitales y monitorear instancias de MySQL a través de un producto que se llama MySQL Enterprise Monitor. Les compartimos también algunos enlaces hacia la cuenta de Twitter de MySQL-español, la cuenta de Facebook de MySQL.latinoamérica y bueno, pues les damos la bienvenida a este videoblog dentro del canal de YouTube que justo estamos viendo en pantalla. Vamos a platicar entonces de cómo podemos monitorear instancias de MySQL. Lo que tenemos aquí es la arquitectura de MySQL Monitor. MySQL Monitor es una herramienta web que te permite tomar control de varias instancias de bases de datos MySQL. Es parte de las extensiones comerciales de MySQL Enterprise. Más adelante vamos a platicar a detalle cuáles son esas extensiones comerciales. Y bueno, pues la arquitectura un poco es, yo tengo aquí la lista de servidores susceptibles a monitorear. Pueden ser servidores standalone, servidores con replicación, servidores con clúster. Lo que hago es, voy a instalar yo, preferentemente en un equipo distinto a los servidores de base de datos, voy a instalar un componente llamado Service Manager. En realidad este es parte del instalador de MySQL Enterprise Monitor y es un instalador basado en un Apache Tomcat con una aplicación Java. Esa aplicación Java recolecta información de estadística, información respecto a performance del motor, información respecto a queries, respecto a consumo de recursos RAM, CPU de los servidores, los analiza, los empieza a monitorear, los empieza a graficar y los guarda por un periodo de históricos en un repositorio interno hacia el monitor. Este repositorio es también una base de datos MySQL y se recomienda que se instale en un servidor independiente a la infraestructura de bases de datos. Es decir, aquí tengo yo las bases de datos que quiero monitorear y aparte voy a tener otro servidor en donde voy a instalar tanto el Service Manager Monitor como la base de datos de configuración y de históricos. El instalador te instala todo, te instala Apache Tomcat, te instala el monitor, te instala los advisors, te instala todo. Y a través de una consola web yo voy a poder ver esas alertas en forma visual, a través de correo electrónico, esas notificaciones, sobre qué características puedo mejorar sobre el entorno de MySQL. Un tipo performance tuning, un tipo alerta sobre SQL lento, algunas recomendaciones basadas en prácticas, en buenas prácticas o prácticas recomendadas para desempeñar dentro del entorno de MySQL. Entonces, esa es un poco la arquitectura. El Service Manager es una aplicación escrita en C. eh, es básicamente, perdóname, el Service Agent es una aplicación escrita en C que básicamente se instala en los servidores. El Service Manager es el Apache Tomcat, que tiene una aplicación basada en Java para centralizar y controlar ese monitoreo. Y el dashboard, bueno, es un entorno web a partir del cual vamos a poder accesar. Entonces, vamos a entrar a ese dashboard. Aquí lo tenemos instalado en una demo, eh, demo1.mysql.com en el puerto 8080. Nos conectamos con el usuario administrador y lo que vemos aquí en pantalla es, bueno, primero vemos la lista de servidores que yo tengo disponibles para monitorear. Y si yo selecciono un servidor en particular, por ejemplo, seleccionamos el servidor México, voy a poder ver el dashboard de cuáles son los signos vitales de una forma bastante rápida y visual para ver si hay algún warning, si hay algún tema crítico o si todo está operando correctamente. Temas de CPU, RAM, IO, temas de cachés, low contention, etc. Veo también cuáles son las características del servidor, veo la versión del servidor, veo desde cuándo está en ejecución, cuál es el puerto, el data dir, el socket y las características de la plataforma. Este es un servidor Fedora con dos procesadores Xeon x86 con 2 GB en RAM. Veo cómo está la configuración de disco, la parte de IP y la parte de hostname. Yo regreso aquí a la parte central de, del monitor y yo veo que, bueno, tengo aquí algunas gráficas que me muestran los consumos de algunos parámetros de configuración como puede ser CPU, actividad de base de datos, red, uso de conexiones.
Estas únicamente son las gráficas favoritas, yo las puedo editar, puedo quitar o agregar según yo las quiera. Y bueno, pues ese es el primer tab, monitor. Este de Advisors ahorita lo vamos a platicar, nos pasamos a gráficas. Y aquí en gráficas yo puedo tener prácticamente reportado todos los parámetros de configuración de MySQL, se monitorean y se grafican en tiempo real. Yo puedo ver, por ejemplo, cuántas conexiones están activas, cuántas conexiones abortaron, cuántas conexiones están en uso. Por ejemplo, ahorita yo estoy usando 30 conexiones, 30 sesiones hacia la base de datos sobre el servidor que seleccioné, máximo 150 definidas. El CPU está bastante holgado. Este es un demo, no tiene carga real. Tiene por ahí un script que periódicamente está corriendo carga. Y aquí veo, por ejemplo, la actividad de la base de datos. Veo con algunos colores cuáles han sido los inserts, selects, actualizaciones, replace, deletes, llamadas a store procedures. Y en general, bueno, puedo ver yo cómo ha estado las estadísticas de uso de recursos disco duro, algunos parámetros de InnoDB, por ejemplo, cómo se está comportando el uso del InnoDB Buffer Pool. Recordemos que el InnoDB Buffer Pool es una variable de configuración bastante importante del motor de almacenamiento InnoDB, en el cual se cargan en memoria datos e índices. Mientras más datos e índices se carguen en este buffer pool, menos lecturas y accesos potencialmente voy a hacer yo a disco, lo cual va a mejorar el performance. En este caso yo definí el buffer pool de 8 megas y ahorita estoy usando alrededor del 50%. Yo en una carga real, en un ambiente real podría ver, si estamos ya arriba al 70-80%, podría yo determinar en escalar y aumentar ese buffer pool en un tamaño mayor. Bueno, pues vienen demasiadas gráficas que ahorita por el demo no nos va a dar tiempo de revisar, pero bueno, prácticamente todos los parámetros de configuración se monitorean. Carga del sistema, cómo están los hit ratios sobre la plataforma, evidentemente también de MyISAM. Pasamos los de InnoDB, estamos ya con MyISAM, la parte de red. Voy a regresar a la de actividad de base de datos, porque a veces cuando yo quiero revisar cómo ha sido el performance de esos queries, lo que yo voy a hacer es, voy a seleccionar algún pico sobre cualquier gráfica. Selecciono en este caso esta actividad y lo que hace es, el monitor me abre un analizador de queries sobre el periodo que yo seleccioné, es decir, yo seleccioné el día de hoy las consultas que se ejecutaron de las 18:48 en adelante y me abre básicamente los queries que se ejecutaron en esa fracción de tiempo. Me hace un explain query de los queries que se ejecutaron en ese momento para saber si hubo algún índice que ha sido usado no eficientemente o bien conocer un poco la estructura y las estadísticas de cómo se ha desempeñado ese query. Aquí yo puedo ver el query de forma más detallada. Veo cuánto tiempo demoró su ejecución, cuál fue el usuario y el host el cual lo ejecutó, el thread ID asociado hacia ese query como tal. Yo puedo revisar el explain query, que es información bastante útil. Este explain query me dice cómo se usaron los índices, qué índices se aplicaron y cuántos registros aplicó ese índice para ver si quizás yo puedo hacer algún cambio en esa configuración de ese SQL. Y yo podría fácilmente detectar algunos queries que sean susceptibles a optimizar. Generalmente cuando tú obtienes un query que no está, digamos que, usado eficientemente en cuestión de algún índice, se te va a disparar el consumo de CPU. Evidentemente cuando se dispara el consumo de CPU es porque a lo mejor hay mayor carga, pero a veces esa carga no necesariamente se está disparando el CPU de forma lineal, se puede estar disparando el consumo de CPU porque no hemos aplicado algún índice de forma correcta. Siempre que se dispara un pico en CPU a través del monitor, yo reviso ese query. Básicamente lo que hago es cualquier pico que yo quiera revisar, por ejemplo aquí vamos a suponer que este fue un consumo excesivo del CPU, digo está aquí en menos del 20%, pero vamos a suponer que está alrededor del 90%, lo selecciono y me abre precisamente los queries que se ejecutaron durante esa fracción de tiempo. En este caso no se ejecutaron queries considerados como queries lentos de acuerdo al parámetro de configuración de timeout de queries,
pero bueno, yo podría ir revisarlo. El que revisamos hace rato fue el de actividad de base de datos, y en esa actividad de base de datos pues checamos que sí había algunos queries por ahí dentro del Query Analyzer. Regresamos a la parte de advisors. Los advisors son reglas que están precargadas en el monitor respecto a temas de administración, consumo de recursos de memoria RAM, temas de performance, CPU, etcétera, los cuales yo puedo habilitar por servidor. Por ejemplo, ahorita yo puedo seleccionar el servidor México y le digo que voy a habilitar todas las reglas de performance. En el momento que yo selecciono las reglas de performance y le digo Enable, se van a habilitar esas reglas. Una vez que están habilitadas esas reglas, se van a aplicar una serie de prácticas recomendadas, se van a comparar la configuración del servidor contra estas prácticas recomendadas llamadas reglas advisors, y se van a generar una serie de eventos. Lo que hace el monitor básicamente es, en base a estos rules advisors, monitorea la configuración de tu servidor, es decir, la configuración de tu archivo MySNF y la configuración como tal de tu servidor, y te empieza a alertar vía correo electrónico sobre algunas cuestiones que podrías tú revisar y optimizar. Por ejemplo, aquí me dice que el thread caché no está optimizado en el servidor México QA, y esta alerta se generó el 13 de febrero a las 11:10. Si yo le doy clic aquí a ese thread caché no optimizado, me va a decir, se generó una alerta crítica el día hora, el status está todavía abierto y me dice la recomendación de cómo corregirlo. Me dice, incrementa el valor de la variable thread caché size definida en el archivo MySNF. Actualmente está definida en 0. Te recomiendo que aplicando esta fórmula obtengas una configuración ideal para ese entorno. Entonces aquí me dice el comando de cómo se estaría haciendo esa acción, y esa alerta me la estaría mandando vía correo electrónico. Yo puedo configurar la herramienta para que las alertas me las envíe vía correo electrónico. Entonces, si bien la herramienta no hace magia, sí es muy útil para empezar a ver y a revisar algunos parámetros de configuración susceptibles a aplicar en nuestra plataforma. Insistimos, toda esta configuración está basada en prácticas recomendadas, llamados advisors, rules, y te generan algunas alertas en tiempo real sobre recomendaciones de cómo está tu plataforma en función de cuántos recursos RAM asignaste, cuánto CPU, cómo está la transaccionalidad. Te va a empezar a alertar ahí algunas cuestiones. Por ejemplo, otro query caché no habilitado, te dice ahí algunas recomendaciones que aplicar y te dice los comandos o las acciones globales de cómo aplicar. Yo podría tomar esa acción correctiva directamente en la consola de administración y especificar: se aplicó cambio y se monitorea los recursos. Aquí me dice quién lo aplicó, Manuel. En este caso es el usuario con el que nos firmamos. Y bueno, pues en ese momento ya me aparecen los resolution notes o las notas de resolución, es decir, ya me especifica qué fue lo que se aplicó. Entonces, esa es la parte de eventos dinámicos. Por último, esquemas de replicación. También, si yo tengo un esquema de replicación con MySQL, el maestro esclavo, yo puedo ver cuáles son los signos vitales entre esa replicación y qué tan retrasados van los esclavos respecto a la sincronización con el maestro. Yo puedo habilitar también algunos advisors que me van a estar dando recomendaciones respecto al tema de replicación. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este demo. Es un demo corto que después vamos a estar complementando con una serie de videos adicionales. Y esperemos que haya sido información útil, que les sirva de alguna manera para tener un control mejor de su infraestructura de MySQL. Este producto, insistimos, es parte de las extensiones comerciales de MySQL Enterprise. Es parte de las características de valor agregado que se obtienen al adquirir la suscripción de MySQL de forma anual, que incluye soporte técnico, incluye herramientas de monitoreo, backup, alta disponibilidad. Y bueno, pues nada más por último, bastaría mencionar que los invitemos a seguir pendiente de los videos que vamos a estar subiendo en el canal de YouTube y la información que vamos a estar posteando en los medios que están en pantalla. Y pues muchas gracias, estamos en contacto.